Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Desde los estudios de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida, te saluda Gabriela Ribota de Mulqui y te da la bienvenida a la audición de hoy. Estuvimos hablando en esta serie Mujeres bajo control acerca del carácter controlado, de la necesidad de poseer al Espíritu Santo en nuestras vidas para lograr un carácter templado. En el segundo programa estuvimos hablando acerca de la libertad que posee una mujer que vive en el Espíritu. Y hoy continuamos con esta serie Mujeres bajo control para hablarte puntualmente de cómo se obtiene o se desarrolla el control en nuestra vida y la inteligencia espiritual. Hay una frase que quiero citarte, muy interesante, que fue expresada por John Stott, y él dice: la conducta es la mayor prueba del carácter. Las palabras son una evidencia de la condición del corazón. Por eso, quiero que puedas escucharnos hoy en la audición del control del Espíritu Santo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies. Estamos basando esta serie en Romanos capítulo 8, donde allí el apóstol Pablo nos invita, nos da el secreto, nos anima y nos motiva a poder ser mujeres controladas por el Espíritu Santo. Ahora también Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 5, versículo 15, en la traducción del lenguaje actual, expresa lo siguiente. Dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. La triste realidad de que una mujer cristiana que puede estar en Cristo, pero quizás sigue viviendo en la carne. Es decir, ya soy salva, pero me sigue gobernando la naturaleza carnal, como cuando no era de Cristo. Ahora, en Efesios 5:18 también Pablo va a expresar: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y quien los controle. Por eso quiero aclarar que cuando la palabra de Dios nos invita a ser llenas del Espíritu Santo, lo que está queriendo decir y se traduce correctamente es: sean controladas por el Espíritu Santo. Es decir, hay dos tipos de cristianas: las cristianas carnales, que son controladas por la carne, y las cristianas espirituales, que son controladas por el Espíritu. Lo que tengo que comprender es que una mujer inteligente espiritualmente vive en el Espíritu. Está totalmente gobernada por el Espíritu. Porque si digo que soy cristiana y no vivo en el Espíritu, entonces mi vida es una gran contradicción. ¿Cómo lograr entonces este control? Vamos nuevamente al pasaje de Romanos, capítulo 8, y voy a repasar la lectura del versículo 1 para continuar avanzando con otros versículos. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que somos salvados, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Quiero explicarte un poquito este versículo y de qué ley está hablando, porque antes que nada te aclaro que no está hablando de la ley de Moisés. Vamos al diccionario. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra ley, allí vamos a encontrar el siguiente significado. Dice que ley
es un principio que opera uniformemente. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Nosotros permanentemente tenemos ley de la gravedad. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es algo que opera uniformemente. Los creyentes tenemos 2 leyes operando todos los días en nuestras vidas. La ley del pecado, dice aquí la palabra, y de la muerte, y la ley del espíritu y de la vida. Ahora, yo te quiero preguntar lo que yo me pregunté cuando hacía este estudio. ¿Quién está operando con más fuerza en tu vida? ¿La ley del pecado y de la muerte o la ley del espíritu? Cuando en nuestra vida triunfa la ley del pecado y de la muerte, significa que no estamos matando la carne. Significa que no estamos alimentando al espíritu en nuestras vidas. También déjame decirte que todo creyente tiene 2 naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Por eso yo quiero dejarte, basándome aquí en el versículo 5 y 6 del capítulo 8 de Romanos, algunos principios o herramientas para matar la carne. Escucha lo que dice los versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero en el versículo 6 agrega: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso quiero dejarte 3 principios: pensar, ocupar y alimentar. En primer lugar, pensar. Y déjame que te pregunte, ¿qué ocupa tu pensamiento? ¿La queja? ¿El negativismo? ¿La amargura? ¿El fracaso? ¿El pensamiento catastrófico? ¿Pensamientos impuros quizás? Fíjate que cuando nosotros damos lugar a todo este tipo de pensamientos negativos en nuestra mente, obviamente dice aquí la palabra muy claro que si pensamos en las cosas de la carne, luego nos vamos a terminar ocupando de las cosas de la carne. Y el ocuparse de las cosas de la carne trae aparejado la muerte espiritual. Porque muchas veces vemos mujeres que espiritualmente están apagadas aún a pesar de ser de Cristo. Porque no se ocupan de las cosas del espíritu y porque no piensan en las cosas del espíritu. Es que todo comienza en nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, allí nos da a todos el secreto de qué manera debemos pensar, en qué ocupar nuestra mente. Y él va a hacer una lista de 8 cosas y va a decir: por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto deben pensar. Porque el apóstol Pablo reconocía que la maternidad de nuestros pecados está en nuestra mente, que en una mente desocupada, por supuesto que el enemigo va a trabajar permanentemente. Por eso también quiero leerte el versículo que se encuentra en Efesios 5, 19 y 20, porque allí nos va a decir el apóstol Pablo cuáles son esas cosas del espíritu en las que nosotros tenemos que ocupar nuestra mente. Y allí en Efesios 5, 19 y 20, el apóstol Pablo nos va a decir cuáles son esas cosas en las que tenemos que ocupar nuestra mente. Y él dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué 3 herramientas tan prácticas y útiles nos deja aquí el apóstol Pablo. Primero, hablar. ¿Entre quiénes? Entre ustedes, en tu familia, con tus amigas, con las hermanas de tu iglesia. ¿Cuándo te juntas con tus amigas? ¿De qué hablas?
Quizás criticamos a los demás, murmuramos de otros, hablamos mal de personas que no están presentes. Acá dice que debemos hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Qué bueno que es poder juntarnos con amigas a compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a compartir un pasaje de la Biblia con el cual Dios te haya hablado quizás en ese día. Mira, uno de los objetivos que me planteo como mujer cuando estoy con otra mujer, siempre quiero ser de edificación. Que podamos aplicar esta herramienta, hablar cosas espirituales, pero aquí dice más, cantando y alabando. Quizás estás sola en tu casa, realizando las tareas domésticas, y de pronto te das cuenta que te sentís mal porque estás dando rienda suelta a pensamientos negativos que te destruyen y que te destruyen el ánimo sobre todas las cosas. Qué bueno sería que en esos momentos podamos detectar si estamos albergando algún pensamiento negativo, malicioso en nuestra mente, y podamos reemplazarlo con cánticos espirituales, alabando al Señor, escuchando música cristiana que llene nuestro hogar de melodías maravillosas. Pero también, fíjate, no solo hablar, no solo alabar, sino que también agradecer, dice el apóstol, porque dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es que en lugar de estar pensando en aquellas cosas que nos faltan, y que por lo general hacemos una larga lista de cosas que nos faltan y nos desaniman, podamos estar agradeciendo momento a momento, como dice aquí, siempre agradeciendo a Dios por todo lo que tenemos. De esa manera, nuestra mente va a estar ocupada en las cosas del Espíritu, que es el primer paso o el primer principio que te quiero dejar hoy para matar la carne. Pero vamos con el segundo principio, que es ocuparnos en las cosas del Espíritu. Y para eso te voy a invitar a que me puedas acompañar a Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, como para que vos puedas allí detectar cuáles son esas cosas del Espíritu en las que Dios quiere que nosotras las mujeres nos ocupemos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne. 2 puntos y empezá a escribir la lista que te voy a dictar. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, yo sé lo que te pasó. Seguramente cuando yo leía esta frase, vos ibas tachando alguna de estas obras de la carne, porque vos decís, bueno, yo no soy una adúltera, yo no fornico, yo no practico la hechicería, yo no soy idólatra, pero quizás sos una mujer muy celosa, y quizás celosa, un poco enfermiza de tu esposo, dudas permanentemente de él. O quizás la ira toma control de tu carácter y obviamente te descontrola y haces cosas que no quisieras y decís cosas que no querrías decir. Quizás sos una mujer que genera divisiones donde estás o enemistades. Ojalá el Señor en esta hora pueda estar iluminando cuáles son esas obras de la carne que tenemos que detectar para luego reconocer, confesar y poder trabajar ahí, porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a ocuparnos en sus cosas y poder dejar
estos frutos de la carne, que vayan muriendo, que vayan desapareciendo de nuestra vida y que vaya aflorando, como varias veces ya lo hemos mencionado en estos programas, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si llego a una conclusión después de mencionarte todo esto, es que tengo que matar la carne, porque allí el apóstol nos dice en este capítulo 8 que hagamos morir las cosas de la carne. ¿Y cuál es el secreto? Alimentando al espíritu y matando de hambre a la carne. Fíjate que también dice en otro pasaje de la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces el enemigo, porque nosotras se lo hemos permitido, con pensamientos que vamos albergando y sumando en nuestra mente, y se ha levantado una fortaleza tan gruesa que no me deja vivir en paz, que no me deja dormir, que no me deja crecer espiritualmente. Que en esta hora puedas detectar qué está pasando en tu mente, cuáles son las cosas carnales que estás dejando crecer en tu mente, cuáles son esas cosas carnales de las que te estás ocupando. Acordate, mi querida oyente, mata la carne. ¿De qué manera? Alimentando el espíritu. ¿Cómo alimento el espíritu? La palabra de Dios dice que tenemos que alimentar el espíritu, conociendo su palabra. Dice en uno de los versículos que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas. ¿Cómo reemplazar esas mentiras que el enemigo coloca en nuestro pensamiento? ¿Cómo refutarlas? ¿Cómo desactivarlas? Conociendo la verdad de Dios. En la medida que yo más conozca la verdad de la palabra de Dios, van a ir desapareciendo esas fortalezas, esas mentiras que el enemigo coloca a diario en nuestras mentes, para que podamos tener el control del Espíritu Santo, para que podamos disfrutar, como decíamos en el programa anterior, de la libertad en Cristo y no vivir atadas a pensamiento, atadas a pecados ocultos. Que podamos ocuparnos entonces de alimentar el Espíritu. Te quiero dejar también 3 resultados que vas a experimentar en tu vida cuando tengas el control del Espíritu Santo. Y no quiero que te desanimes, porque esto es algo progresivo. Lo importante es que vos puedas iniciarte en el camino del control del Espíritu Santo y decir: yo, a partir de hoy, Señor, yo goberné mi vida como quise. Tomé decisiones sin consultarte, pero a partir de hoy yo quiero que el Espíritu Santo tome control absoluto de todo lo que soy. Y sabes que vas a empezar a ver en tu vida muchos cambios. No solo en un carácter controlado, como venimos insistiendo desde el primer programa, sino que también vas a aprender a confiar en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces, es verdad, tenemos que reconocer que estamos desanimadas, desalentadas, nos faltan las fuerzas para seguir en esta vida porque sí, nos pasan cosas. La vida es dura, es difícil. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero ahí está la palabra clave que te quiero dejar: confía, porque yo he vencido al mundo. Confía. Confiemos en Dios y confiemos en el poder del Espíritu Santo que, te voy a dar el secreto, vivifica nuestras vidas. Fíjate en el versículo 11 de la carta a los Romanos, volvemos otra vez ahí en la lectura. Y me encanta este versículo porque dice, y escucha bien: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjate vos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida que mora en el creyente, es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba. Quizás muchas veces te sentís como muerta. Te parece que ya no tenés más fuerzas para seguir
en el camino de la vida, en el camino de la vida cristiana. Y el Señor te dice, confía en el Espíritu. Mi Espíritu está en vos y te puede vivificar. Aprende a esperar con paciencia y ese es otro de los resultados. No solo vas a ver que vas a empezar a confiar, aunque vos no tengas ninguna fuerzas, en el poder del Espíritu, sino que también vas a aprender a esperar con paciencia en este mundo de lo instantáneo, donde queremos todo ya. Este es otro resultado maravilloso que tienen las mujeres que poseen una vida controlada por el Espíritu, pero también vas a aprender a orar en el Espíritu, pero esto lo vamos a dejar para el siguiente programa. Termino con esto. Watchman Nee, en su libro La vida cristiana normal, expresa lo siguiente: vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Te lo vuelvo a leer. Vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Claro, los que somos salvos justamente porque hemos entendido que no podíamos hacer nada para salvarnos, porque la salvación no es por obra, porque la salvación no es por obras. Pero una vez que comenzamos a transitar por el camino de la vida cristiana, creemos que la consagración es por obras. Y empiezo a hacer y a esforzarme y a cumplir. Y no me doy cuenta que así como he sido salva por la gracia de Dios, también debo aprender a vivir el camino de la consagración por la gracia de Dios. Porque ahora tengo nada más ni nada menos que al Espíritu mismo de Dios morando en mí. Entonces, correte. Deja de actuar vos. Deja que el Espíritu Santo de Dios haga el trabajo. Nosotras no tenemos ya más nada que hacer. Dice Pablo a los Gálatas también, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si yo entiendo que estoy muerta, juntamente crucificada en la cruz de Cristo, voy a permitir que el Espíritu Santo tome control de mi vida y empiece a producir todos esos cambios maravillosos para que podamos ser mujeres que impacten, mujeres bajo control. Que Dios te bendiga a través de la palabra expresada hoy y te espero en la próxima audición para finalizar esta serie Mujeres bajo control. Y de esta forma damos por finalizada la audición de hoy. Quiero invitarte a que puedas seguir toda nuestra programación a través de la app de Radio de la Fe y luego en Facebook podés poner me gusta en A Tus Pies y de esta forma poder ver, compartir las audiciones, comentarnos si están siendo de bendición para tu vida. También quiero aprovechar esta ocasión para invitarte, si sos de nuestra amada ciudad Santiago del Estero, a que cada primer sábado del mes puedas estar compartiendo en nuestros encuentros femeninos, sábados a las 18:30, cada primer sábado del mes. Te esperamos para darte un abrazo, para conocerte en persona y para poder compartirte más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta aquí, A Tus Pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.